Impactante revelación en la televisión española que está sacudiendo a todos. Algo insólito y nunca antes visto está emergiendo en los corredores de los medios de comunicación del país. Por fin, el verdadero contexto detrás de una figura mediática que durante años capturó la atención y el cariño de miles de espectadores está saliendo a la luz. Sin dilación ni rodeos innecesarios, te invito a enfocarte en lo que realmente importa. La presencia de Belén Esteban en la televisión nacional se ha transformado en una amenaza directa para la integridad y la calidad de ciertos programas. He sido testigo de primera mano de este fenómeno y no he dejado de advertirlo. Sin embargo, hasta hace poco, pocos se atrevían a hablar con total claridad sobre lo que realmente está ocurriendo. Durante años, esta figura supo emplear tácticas de manipulación, construyendo una imagen pública que parecía auténtica, pero no todo lo que brilla en la pantalla es real. La realidad detrás de bambalinas puede ser sorprendente para muchos, y aquí es donde surge el problema. Cuando el público descubre que la persona que consideraba cercana y transparente no lo es, la credibilidad de la televisión se ve seriamente afectada. Vamos al grano. Quiero mostrarte cómo se ha configurado esta personalidad que ha estado ganando enemigos en el mundo televisivo. En parte, esto se debe a su actitud de superioridad y a la manera en que maneja las relaciones con sus compañeros. Si analizas su trayectoria en diversas cadenas, notarás un patrón recurrente. Al principio, su aparición generaba simpatía, mostraba un carisma que atraía al público y despertaba curiosidad. Poco a poco, esa habilidad para captar la atención se convirtió en un arma de doble filo. A medida que su popularidad aumentaba, también lo hacía su capacidad para influir en los espacios y en las decisiones tomadas en los programas en los que participaba. Sin embargo, esta influencia no siempre se utilizó de manera positiva. Según varios testimonios, este poder adquirido se empleó en ocasiones para silenciar críticas y perpetuar una narrativa que solo favorecía un discurso unidimensional a su favor. Lo más relevante en este momento es comprender cómo se llegó a este punto. Muchos espectadores se preguntan por qué Belén Esteban es tan criticada en redes sociales y por profesionales de la televisión. Durante años, se han manejado conjeturas, rumores y especulaciones. Sin embargo, recientemente, han emergido imágenes y evidencias contundentes que exponen su verdadero comportamiento. Para ser claros, se dice que adopta una postura inflexible y prepotente con compañeros, productores y en general con cualquier persona que no se someta a sus exigencias. Esta actitud no tardó en provocar tensiones internas y en minar el buen funcionamiento de los proyectos en los que estaba involucrada. Al mismo tiempo, hemos observado cómo los programas en los que participaba, que originalmente aspiraban a mantener cierta calidad, terminaban dominados por polémicas y discusiones recurrentes que, según un creciente número de espectadores, resultaban agotadoras o incluso vergonzosas. Específicamente, cuando se habla de su tiempo en espacios como Alerta Rosa o Viva la Vida, muchos afirman que esa aparente frescura inicial degeneró en un ambiente tenso donde la colaboradora imponía sus condiciones y puntos de vista sin consideración alguna por la armonía del equipo o la riqueza de la información presentada al espectador. No sirve de nada ocultar lo que ya es un secreto a voces. Belén Esteban parece haberse apropiado de las dinámicas de ciertos platós, llegando a provocar que varios profesionales, que antes destacaban por su criterio propio e independencia, optaran por guardar silencio por temor a represalias o manipulaciones mediáticas. En varias ocasiones, se han escuchado testimonios de redactores y reporteros que confesaban sentirse coaccionados o presionados para complacer sus exigencias. Lo peor es que en ocasiones el público ha sido testigo de esas demostraciones de carácter, mostrándose tan sorprendido como decepcionado. En este punto, es importante saber que no es la primera vez que se denuncian estas actitudes. Durante años, he alzado la voz en plataformas como Alerta Rosa, para llamar la atención sobre las conductas presentes en esos platós. Mi intención nunca fue generar un escándalo gratuito, sino clarificar cómo ciertas dinámicas terminan influyendo negativamente en la televisión. Recordemos que este medio llega a millones de hogares, y por ende, el impacto de sus figuras públicas puede ser profundo. Cuando alguien tan influyente y con tanto alcance adopta una postura destructiva y poco profesional, el desgaste repercute en compañeros de trabajo, productores y, por supuesto, en la credibilidad de las cadenas. Lo que te contaré a continuación es crucial. En la actualidad, las redes sociales se han convertido en la caja de resonancia perfecta para difundir y analizar estos comportamientos que antes podían permanecer en secreto. Plataformas como Twitter o foros especializados han expuesto capturas,
audios y testimonios diversos que confirman la constante manipulación ejercida por Belén Esteban. Estos materiales se viralizan a diario, generando conversaciones masivas que a menudo se transforman en debates sobre la ética televisiva y el poder de las redes. El verdadero poder de las redes radica no solo en la crítica, sino también en abrir los ojos de los espectadores, invitándolos a reflexionar sobre el consumo de contenido televisivo. ¿Quién nos está presentando la información? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esta colaboradora al comportarse de tal manera en directo? Estas preguntas obligan a muchos usuarios a replantearse la visión que tenían de ciertos tipos de contenidos. El resultado natural es que quienes se sienten engañados o manipulados reaccionan solicitando una televisión más transparente y comprometida con la verdad. Para aquellos que deseen profundizar más y recibir información sin censura, la invitación es clara. Unirse a Alerta Rosa es una suscripción sumamente recomendable. Cada nuevo vídeo expone con detalle hechos y pruebas que a menudo no aparecen en los medios tradicionales. Además, esta creciente comunidad fomenta el intercambio de experiencias y opiniones, permitiendo que los espectadores no se queden solos ante sus dudas, sino que encuentren un espacio para indagar, comparar información y formar un criterio más sólido. La suscripción, como siempre, es completamente gratuita y permite un mayor acceso a contenidos que pueden iluminar sobre la realidad tras las cámaras. Activando la campanita de notificaciones, evitarás perderte los directos y los vídeos que surgen con material nuevo. Volviendo al corazón del asunto, es importante subrayar que no se trata de demonizar a una persona o convertirla en chivo expiatorio de todos los males de la televisión. Sin embargo, es esencial ser honestos y llamar a las cosas por su nombre. Cuando alguien ejerce un control desmedido, recurre a intimidaciones verbales o a manipulaciones constantes para salirse con la suya, asume una responsabilidad que no debe ser ignorada. No sirve de excusa decir, todos tenemos momentos malos, pues estos se han repetido con demasiada frecuencia y han causado un daño considerable, convirtiéndose en más que simples lapsus. Las declaraciones de Gonzalo, un periodista que vivió de cerca estas dinámicas, son un claro ejemplo de las posibles consecuencias de trabajar con Belén Esteban. Él reconoció su temor a contradecirla, conscientes del amplio apoyo que ella podía recibir desde la propia estructura de la cadena. Este respaldo, aunque no siempre era evidente para el espectador, en la práctica se traduce en favoritismos, silencios en momentos clave y en general, en un ambiente de trabajo tóxico. Especialmente cuando alguien se atrevía a cuestionar a la llamada princesa del pueblo, enfrentaba una campaña de desprestigio o quedaba en evidencia ante millones de televidentes. Después de años de este tipo de conducta, está claro que la situación ya no podía sostenerse. Las polémicas se sucedían, la credibilidad de algunos espacios caía en picada y la audiencia, harta, comenzaba a abandonar los programas que exhibían estos espectáculos poco edificantes. Incluso algunos patrocinadores empezaron a retirar su apoyo, temiendo que la imagen de sus marcas se viera vinculada a un contexto de peleas y controversias crónicas. El problema principal no era la polémica en sí misma, ya que la televisión siempre ha tenido un componente de controversia, sino la forma en que se gestionaba para perpetuar a una figura considerada intocable. La pregunta que muchos espectadores se hacen ahora es, ¿cómo no vimos antes estas señales? La respuesta podría estar en la manera tan hábil en que Belén Esteban proyectaba su imagen. Se mostraba cercana, insistiendo en que venía del pueblo y que no era más que una persona normal y corriente que había tenido la suerte de triunfar en la televisión. Este relato caló muy hondo en amplios sectores de la sociedad, que le brindaban un apoyo casi incondicional. Con ese respaldo, ella se sentía con la libertad de actuar como considerara oportuno, sin temor a consecuencias inmediatas. Es preciso entender que no todos dentro de la televisión aplaudían estas conductas. Numerosos presentadores y colaboradores se mantenían en silencio por razones estratégicas o por simple miedo a perder sus puestos de trabajo. Al final, levantar la voz contra una figura mediática de tal envergadura puede desembocar en el ostracismo no solo en esa cadena, sino también en otras que la codiciaban por su potencial para atraer audiencia. En pocas palabras, la lealtad y la independencia informativa quedaban relegadas al segundo plano, ante la conveniencia de mantener buenas relaciones con uno de los rostros más rentables de la pequeña pantalla. La revelación definitiva llegó cuando los testimonios e imágenes se acumularon hasta el punto de que el público no pudo seguir ignorando vídeos filtrados en los que se veía a Belén Esteban presionando a compañeros. Audios que evidenciaban un tono despectivo al referirse a ciertos reporteros e incluso insinuaciones de que ella se atribuía la autoridad para decidir quién salía o no en determinados bloques del programa.
Esto generó una oleada de indignación que se manifestó en una interminable cascada de comentarios en redes sociales. Quienes antes la defendían a capa y espada empezaron a cuestionarse si habían sido víctimas de una manipulación colectiva. Por otro lado, es importante destacar que la televisión no está exenta de egos. La fama repentina puede transformar a las personas, pero en el caso de Belén Esteban, parece ir más allá de los clásicos problemas de ego. Se habla de un modus operandi sostenido durante años, un aparente abuso de influencia que dejaba a su paso profesionales quemados, conflictividad entre compañeros y un descenso notable en la calidad de los contenidos, que terminaban girando más en torno a su figura y sus enfados que en la información o el entretenimiento puro. En Alerta Rosa, hemos analizado repetidamente esta evolución desde el principio. Nuestra intención ha sido advertir que tanto poder otorgado a una sola persona puede desembocar en la destrucción de la esencia de ciertos formatos televisivos. Lo hemos reiterado en varios directos, reportajes especiales e incluso en entrevistas con otros compañeros del medio, muchos de los cuales prefieren no ser citados por miedo a represalias. La frase más común es: no sabes de lo que es capaz cuando está furiosa o siente que la contradicen. Este tipo de testimonios no son meras anécdotas, representan una realidad que afecta a todos los implicados en la producción de un programa: directores, guionistas, cámaras, invitados e incluso personal de maquillaje o coordinación. Sin embargo, el público no tiene por qué conformarse con lo que ve en pantalla. A menudo, la forma de presentar la noticia en directo puede distorsionar la verdad. Por eso, es cada vez más importante que existan espacios independientes que contrasten la información y ofrezcan al espectador otra perspectiva. De ahí la relevancia de plataformas alternativas como Alerta Rosa, donde se exponen datos sin tapujos y donde la audiencia puede hacer preguntas y exigir respuestas. Esa interacción marca la diferencia, ya que en la televisión tradicional el público no suele tener un canal directo para manifestar sus dudas y recibir explicaciones claras. Probablemente te preguntes cómo repercutirá todo esto en el futuro de Belén Esteban en la televisión. Claramente, ya se están viendo consecuencias. Varios programas están reconsiderando su participación, no solo por el desgaste de su imagen, sino por el temor de haberse involucrado en conflictos que pudieran dañar la reputación de toda la producción. Algunos ejecutivos de la televisión han reconocido en privado que, aunque su presencia incrementa la audiencia en ciertos momentos, también conlleva un costo elevado en tensiones internas y críticas públicas. En este contexto, muchos están aprovechando la ocasión para alzar la voz y decir basta de tanta toxicidad, porque la televisión debería ser un espacio de difusión cultural, entretenimiento sano y comunicación veraz. Cuando alguien utiliza ese espacio para imponer su voluntad y alimentar polémicas que no aportan nada positivo al espectador, se pone en riesgo la esencia misma del medio. Por ello, la movilización de la audiencia es esencial. Cuando el espectador expresa su descontento, deja de ver el programa y comparte sus opiniones en redes sociales, está enviando un mensaje directo a los productores y directivos: queremos un cambio. En mi experiencia de años como analista de medios, he observado cómo figuras que parecían intocables terminaban quedando fuera del aire. La televisión se rige por el rating, sí, pero también por la credibilidad. Cuando ésta se destruye, ni el rating más alto puede solucionar el daño a largo plazo. Belén Esteban se encuentra en una encrucijada. Necesita seguir apareciendo en la televisión para mantenerse vigente, pero la presión de la audiencia y de muchos compañeros es cada vez mayor. Es aquí donde tendrá que demostrar si es capaz de adaptarse a un formato menos conflictivo, de recuperar la empatía con la gente y de respetar el trabajo de quienes la rodean. Al hablar con varios colegas que han presenciado estos sucesos en primera persona, me han comentado que, lamentablemente, no ven un cambio sincero en su conducta. Sus gestos conciliadores, cuando ocurren, a menudo se sienten forzados o estratégicos. Además, existe la percepción de que su actitud, lejos de ser espontánea, responde a la conveniencia de mantener un protagonismo constante. Estos colegas no actúan desde el rencor, sino desde la preocupación de ver cómo se degrada un medio que aprecian y en el que han invertido gran parte de su vida profesional. Sin embargo, no todo está perdido. He constatado que cada vez hay más profesionales jóvenes y con mentalidad renovada, dispuestos a trabajar bajo un código ético claro donde la transparencia y el respeto mutuo sean valores innegociables. Estas nuevas generaciones llegan pisando fuerte y no se dejan amedrentar fácilmente por figuras que durante años han sido consideradas intocables. De ahí surge un rayo de esperanza.
Si la televisión española quiere regenerarse y recuperar la confianza del público, necesitará dar espacio a voces más independientes y menos dispuestas a servir a intereses particulares. Para concluir esta exposición, quiero destacar la importancia de que tú, como espectador, formes parte de este cambio. Tu visión crítica y tu participación pueden determinar en gran medida el rumbo de la televisión. No te dejes engañar por montajes o por argumentos que buscan manipular la realidad. Si cada uno de los consumidores de contenidos audiovisuales se vuelve más exigente y demanda rigor y autenticidad, la oferta televisiva se verá obligada a mejorar. Por eso, te animo a que no solo veas los programas, sino que también compartas tus reflexiones, hallazgos y dudas con otras personas. De este modo, la presión social y mediática se hace sentir, y las cadenas comprenderán que deben apostar por un modelo más ético y respetuoso. ¿Qué decir de la comunidad de Alerta Rosa? Te confieso que, para mí, es un lugar fundamental donde convergen muchos de estos debates. Allí no solo encontrarás vídeos con pruebas y análisis sobre la trayectoria y las actitudes de Belén Esteban, sino que también hallarás un entorno participativo en el que todos pueden opinar. Es un espacio diferente a la televisión tradicional porque aquí no hay miedo a cuestionar lo que sea necesario. Cada directo, cada comentario, cada debate enriquece la perspectiva que tenemos sobre la realidad televisiva, y en especial, sobre la situación concreta que gira en torno a esta controvertida figura. En la recta final de este análisis, quiero recalcar algo esencial: el hecho de que una persona sea popular no la exime de rendir cuentas por sus acciones. El poder mediático puede corromper si no hay controles adecuados, y eso parece haber sido el caso de Belén Esteban durante un largo periodo. Nadie duda de que en su momento pudo haber ofrecido al público momentos divertidos o cercanía, pero cuando esas cualidades se ven eclipsadas por una sucesión de episodios oscuros y manipuladores, el juicio público comienza a inclinarse hacia la desconfianza. Finalmente, la transparencia termina por prevalecer, y es ahí donde quienes hemos seguido de cerca el mundo de la farándula y la televisión tenemos la obligación de exponer lo que hemos presenciado. Si has llegado hasta aquí, significa que tu interés es genuino y que te importa lo que sucede tras las cámaras. Precisamente por eso, me parece vital que no ceses en tu búsqueda de información. Sigue investigando, sigue preguntando y, sobre todo, sigue compartiendo este tipo de contenidos con quienes creas que necesitan verlos. Solo mediante la difusión y el debate masivo podremos conseguir cambios reales en un medio que, a pesar de sus problemas, sigue siendo apasionante e influyente. Asimismo, si en algún momento te has sentido manipulado por ciertos montajes televisivos o has intuido que no se te estaba contando toda la verdad, no guardes ese sentimiento para ti. Exprésalo, discútelo y, si lo consideras necesario, apóyate en las plataformas que sí están dispuestas a investigar y a mostrar los hechos tal y como son. Aunque el caso de Belén Esteban es sumamente relevante, también es un reflejo de lo que puede suceder con otras celebridades que alcanzan un estatus intocable. En la televisión, la fama desmedida suele ir acompañada de entornos complacientes que no se atreven a contradecir a la estrella de turno. Sin embargo, la era digital ha alterado por completo esa dinámica. Ahora, cualquier persona con un dispositivo y acceso a redes sociales puede denunciar un abuso o cuestionar la versión oficial que se intenta vender en un plató. Esto brinda nuevas posibilidades a quienes buscan la verdad, y a la vez, supone un desafío para aquellos que prefieren mantener ocultas sus malas prácticas. Por todo ello, es innegable que la presión social y la demanda de responsabilidad son los motores de cambio en la industria televisiva actual. El público ya no es un mero receptor pasivo de información, sino que se ha convertido en un actor activo capaz de condicionar las narrativas y de exigir consecuencias. Ante esta realidad, personajes como Belén Esteban deben replantear cómo se dirigen a la audiencia y cómo se relacionan con sus propios compañeros. De lo contrario, el escenario que les espera no será nada prometedor, ya que la paciencia de los espectadores tiene un límite, y cuando se supera, las estrellas pueden perder su brillo de manera estrepitosa.